Hola gente, muy buenas y bienvenidos a todos a un nuevo tutorial de customización donde vamos a seguir lo que habíamos dejado en el video anterior sobre el sistema o módulo VIP. Habíamos visto que ya podíamos obtener si el jugador podía o no comprar el VIP que había seleccionado por la cantidad de puntos que tenía, y eso lo guardábamos a los puntos de cada usuario dentro de Account Points, ¿sí? Y lo habíamos obviamente comentado para saber bien qué hacía esta tabla y todo lo demás. Nos habíamos quedado en ejecutar esto, ¿sí? Que teníamos que pasarle los parámetros ahora. Lo que podemos hacer acá es decirle lo siguiente. Podemos decirle config.database.name config database.tables.accounts, que era donde tenemos que insertar este nuevo registro del jugador, básicamente, que tiene el VIP. Luego podemos insertar, esto lo podemos hacer así si quieren, para hacerlo un poquito más vistoso, que no quede todo así, lo podemos hacer de esta manera. También tenemos que insertar luego, acá tenemos la base de datos, el nombre de la tabla y ahora los valores, que era la cuenta, el nivel VIP y el tiempo. La cuenta era básicamente lo que había en account. Luego teníamos el nivel VIP que el usuario iba a comprar, ¿no? Y acá podemos irnos al player, donde le decíamos new VIP, en esta parte de acá, sí, que le devolvíamos el account y el VIP ID, que lo recibíamos desde lo que venía siendo el gossip, lo veníamos recibiendo desde acá. Bueno, entonces tenemos que recibir básicamente ese VIP, que te habíamos creado una función de hecho para eso, que era el VIP get VIP by ID, que nos retornaba básicamente el costo, eran los costos de los VIP. Entonces podríamos decirle lo siguiente, podríamos decirle que nos diga, por ejemplo, self get VIP by ID, pasándole el ID del VIP, ¿sí? Y accediendo, recuerden que esto nos devolvía una tabla, así que vamos a acceder a la propiedad level que tiene esa tabla, que nos establece el nivel VIP del jugador. Y luego el tiempo, acá había un tiempo que teníamos que establecer, que también lo podíamos sacar de la configuración, por ejemplo, que era pues el índice del VIP que comprábamos y el tiempo multiplicado el tiempo que tiene el costo. Por lo tanto, podemos decirle config.viplevels, y acá podemos decirle esto para que lo haga una sola vez. Vamos a poner acá level y vamos a poner acá local VIP, va a ser igual a directamente la tabla VIP, para no tener que usarlo dos veces, porque si no va a tener que recorrer dos veces las tablas y es mejor que lo haga una sola vez. Entonces vamos a decirle VIP.level y acá lo mismo, VIP.level. De VIP.level accedíamos al config de VIP level, ¿no? Y esto tenía la propiedad, cada nivel VIP tenía su propiedad time. Bueno, entonces le vamos a decir time, pero deberíamos multiplicar, recuerden, deberíamos multiplicar el tiempo por lo que nosotros, por los días que nos daba el VIP. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el tiempo que nos daba el VIP. El VIP tenía, recuerden, una columna que se llamaba days, ¿no? Days, que era básicamente los días de VIP que iba a tener el jugador. Y esto multiplicado las horas
24 horas, que lo teníamos en ese formato, nos iba a dar el total de horas que iba a tener el jugador, el VIP. Entonces nada, pues VIP.days por, imaginemos que te compramos el VIP de 7 días, 7 por 24 nos dará el total de horas de lo que vienen 107 días. Y es lo que insertará en valor representado en horas en lo que viene siendo el time, porque es el último marcador de posición. Tenemos el primero, que es el nombre de la base de datos. Tenemos el segundo, que viene siendo el nombre de la tabla donde lo va a insertar. Tenemos el tercero, que viene siendo la cuenta, el ID de la cuenta. Tenemos el cuarto, que viene siendo el nivel VIP. Y el quinto, que viene siendo finalmente el tiempo, que es lo que le estamos diciendo acá que va a tener, ¿no? Perfecto. Acá ya tenemos básicamente el string format hecho. Esto, si queremos, lo podemos dar una pequeña indentación para que quede un poquito más ordenado, ¿no? Bueno, ahí tenemos el string format y vamos a insertar este registro en la base de datos. ¿Ok? Y ahora, también lo que tenemos que hacer, una vez que cuando se llame esta función que nos crea exactamente acá el new VIP para el jugador, ¿sí? Viene acá, se ejecuta acá, no obtiene, nos llama VIP create, viene acá, crea este registro en la base de datos, pero además tenemos que insertarlo, ¿sí? En VIP account, en esta tabla, ¿sí? Tenemos que insertar los mismos datos que insertamos acá en la tabla, ¿se entiende? Porque si no, tendríamos que hacer un reluna o recargar esa tabla para que dentro del juego lo detecte y se almacene la información acá. Y eso no tiene sentido ni es absolutamente nada óptimo. Entonces lo suyo sería insertar dinámicamente en la tabla accounts. Así que table insert self.accounts. Y acá recordemos que iban a ser tablas dentro de lo que viene siendo accounts, y estas tablas iban a tener justamente los mismos nombres y valores que vamos a tener acá. Entonces, ¿qué tenía? Bueno, tenía el account, que va a ser igual a el account. Luego tenemos lo que viene siendo el level, ¿sí? Hay que respetar estos valores, porque cuando nosotros recarguemos, prendamos el servidor o recarguemos los scripts y existan registros en la base de datos, lo que se va a guardar acá, que va a obtener de la base de datos, si hay que hay registros, lo va a almacenar con este formato, es decir, le va a decir account level time, ¿sí? Entonces cuando nosotros lo insertamos, luego de haberlo insertado en la base de datos, tenemos que respetar esta manera de insertarlo dinámicamente, ¿sí? Porque no podemos cambiar los valores, ya que algunas tablas van a tener digamos, unas propiedades de nombre distinto y otras van a tener otras propiedades, y al momento de hacer funcionar el sistema VIP, pues muchas cosas van a dar error. Entonces hay que respetar estos nombres, ¿no? Level, bueno, VIP.level. Y por último, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba el tiempo. Bueno, entonces esto era lo que había en VIP.dice por el tiempo. Exactamente así, en este mismo formato, porque es el mismo formato que va a obtener de la base de datos cuando cargue los registros existentes. Así que time Entonces, respetando estos nombres como propiedades, account, level y time, vamos a insertar pues la información que acabamos de insertar en la base de datos. La misma información la vamos a insertar acá en la tabla, ¿sí? Bueno, acá entonces ya lo que hacemos es básicamente, en teoría, tener el VIP. Vamos a ver si nosotros acá, luego de hacer esto, le enviamos el mensaje al jugador, player 2 puntos, en broadcast message, VIP adquirido o VIP comprado exitosamente. Ahí está. Y ahora nos falta algo importante que no hay que olvidarse, porque por ahí si se olvidan es un problemón, porque el usuario va a tener VIP infinito. Y no hablo de descontar las horas, que también es importante. Estoy hablando
¿sí? De descontarle los puntos que el usuario acaba de gastar para comprar el VIP. Porque nosotros bien, se lo estamos insertando y todo, mucho gusto, genial. Pero claro, tenemos que descontarle también esos puntos que compró el jugador. Entonces, a la hora de que creamos el nuevo VIP, que le ingresamos el nuevo VIP al jugador, ¿sí? Que llamamos a VIP.create, lo que tendríamos que hacer acá también es actualizar esos datos VIP. No en realidad los datos VIP, sino los datos de los puntos del jugador que tenía en la tabla de la web, ¿no? Que veníamos simulando la tabla de la web. Entonces lo que podríamos hacer, vamos a decirle VIP update points, ¿sí? Update point, y lo que tenemos que básicamente actualizar pues son los puntos de la cuenta de este jugador, ¿sí? Del ID de este jugador, perdón. ¿En base a qué? Pues en base al costo que tenga el VIP ID, ¿no? Así que, pues, VIP ID. Entonces acá podríamos crear una función que lo que haga es actualizar los puntos de donación y votación de los usuarios. Entonces, function VIP, update points, ¿sí? Y decirle que va a actualizar esos puntos, ¿sí? Tanto en la base de datos como acá, porque si nosotros lo descontamos en la base de datos, lo podemos dejar en 0, podemos incluso borrar el registro, pero dentro del juego, en caché, queda esta tabla con la información, y si no la descontamos acá tampoco, eso va a hacer que el jugador pueda obtener VIP infinitamente, ¿sí? Hasta que el servidor caiga y se vuelva a recargar, ¿sí? O se reinicie, y entonces pues acá ya no aparezca el usuario. Pero hasta que eso pase, si pasan meses sin que el servidor se reinicie ni nada, el usuario va a tener acceso VIP infinito. Así que, update points. Acá, como dijimos, obtenía el account y el VIP ID. VIP ID, ahí está. Quiero ver si lo puse bien acá por las dudas. VIP ID, perfecto. Lo mismo, obtenemos el VIP por el ID, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es descontar. Le podemos decir local point va a ser igual a self.get points de account, ¿sí? Que era esta función que nos devolvía la tabla del jugador, ¿sí? Por el ID que le pasamos de cuenta, ¿sí? O no retornaba nil si no existía, pero tenemos que ver si existe primero, ¿no? Así que, bueno, obviamente en realidad va a existir, porque si no existe directamente el jugador ya no podría comprar este sistema VIP. Así que vamos a decirle si points, porque esto recuerden que no puede devolver nil, así que siempre validando. Si point existe, pues vamos a actualizar esos datos. Y acá algo importante, nosotros para modificarlo vamos a tener que acceder directamente a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podemos modificar esto, ya que esto simplemente nos devuelve los valores, pero no altera directamente el resultado aquí adentro. Lo que podemos hacer, una alternativa muy sencilla, es que cuando acá en getPoint, cuando nos devuelve, ¿sí? Este valor, return points, pues podemos decirle que además nos devuelva lo que viene siendo el índice, ¿sí? Y no debemos modificar nada, porque siempre primero nosotros vamos a obtener, por ejemplo acá, si obtengo el point, siempre primero vamos a obtener el point. Y el segundo va a ser pues la opción, ¿no?
En este caso, yo como me va a devolver un valor, acá me olvidé, acá también hay que decirle, acá no, ¿dónde era? Acá también hay que decirle nil nil. Es decir, si no devuelve nada, el valor de la tabla, pues nil, y el valor de la posición del índice que debemos modificar de accountPoint, pues también nil, ¿no? Hecho esto, lo que podemos decirle es point en index, por ejemplo, para acceder al índice, ¿no? De self-getPointAccount. Y acá, si existe la tabla, podemos decirle self.accountPoint de el índice donde se encuentre esa tabla y comenzar a modificar los datos directamente ya. Por ejemplo, yo tengo que modificar, como digo, los BP y los DP de ese usuario. Así que puedo decirle punto DP va a ser igual a la resta de lo que cuesta versus lo que tiene el usuario. Así que puedo decirle, por ejemplo, vip.dp, ¿sí? Restarlo con lo que tiene el usuario, que sería point.dp. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que en accountPoints de index, ¿sí? de la propiedad en DonatioPoint o DP, ¿sí? Lo va a establecer un nuevo valor y ese valor va a ser lo que haya actualmente en ese campo DP con un nuevo valor, perdón, lo que hay en ese campo DP menos el costo que tuvo ese VIP. ¿Se entiende? Y lo mismo, self.accountPoint de index.bp y acá le decimos point.bp menos vip.bp en este caso, ¿no? Acá, como el usuario va a tener, por ejemplo, imaginemos, no sé, 250 puntos de puntos de votación, 250 menos 0, porque no vale nada, pues nos va a dejar en 250, así que no va a modificar absolutamente nada, así que tranquilos. Entonces, como digo, al actualizar los puntos, ya acá obtenemos el resultado, si es que existe el resultado, que debería, porque si no el usuario no tendría acceso a comprar el VIP. Nos modificará, como digo, el BP y el DP, ¿sí? Lo va a modificar directamente de la propiedad de la tabla, ¿sí? No referenciando al objeto point. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría actualizar en la base de datos, en la tabla correspondiente de la web, en este caso la tabla accountPoint perteneciente a la base de datos web, con los nuevos valores. Y acá, si queremos, para hacerlo un poquito más bonito, podemos decirle lo siguiente: podemos decirle local dp es igual a dp y local bp es igual a bp. Y acá ya accedemos, para no tener que hacer esto dos veces, porque lo tenemos que hacer también abajo, y lo vamos a usar de esta manera: wordDB execute, y vamos a hacer un string format acá, y vamos a decirle, por ejemplo, update, vamos a decirle actualizar la tabla, perdón, la base de datos esta, en la tabla esta, ¿sí? Estableciendo lo que hay en este caso en el campo BP o DP. Recuerden algo, ustedes no van a poder acceder por ejemplo a accountPoint.bp si su campo no se llama BP. Si su campo se llama bote-point o botepoint, todo junto, como en algunas tablas que se ve por ahí, obviamente en la tabla esta se va a guardar así, es decir, el índice para acceder va a ser point.botepoint o lo que sea, ¿no?
Recuerden, estas propiedades se guardan tal cual está en la base de datos, en la tabla de la base de datos, así que estén atentos a eso. Yo lo estoy poniendo como DP y BP porque yo creé esas tablas de esa manera, ¿sí? Entonces, voy a actualizar la tabla en esta base de datos, ¿sí? Estableciendo lo que hay en BP, ¿sí? Con DP va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a esto, ¿sí? Menos esto, coma, BP va a ser igual a esto menos esto, que es el marcador de posición. Perfecto. Aunque no, perdón, esto yo lo hacía cuando tenía que pasarle dos parámetros. Ahora como ya tenemos el resultado directamente acá, ya en realidad no hace falta hacer esto. Simplemente dejando el resultado, que es el original que obtiene de la base de datos, pues ya con eso es suficiente. Acá me estoy complicando porque es más fácil así y de hecho no hay ningún tipo de problema. Como les digo, esto tiene que ir acá. Bien, acá. Entonces, el primer marcador de posición, nombre de la base de datos de donde está la página web donde se encuentra la tabla. config.database.web.name. Nombre de la tabla, config.database.web.table. Los puntos de donación que va a tener el jugador ahora en total, bueno, lo que hay en DP. Esto en orden, recuerden, en orden. No van a poner los BP en el DP porque van a ser un desastre, les van a terminar dando quizás más puntos. BP, bueno, pues BP. Acá ya tendríamos entonces update body points, ¿sí? Que lo estamos llamando también acá, a la vez que lo crea, pues lo que hacemos es llamarlo y actualizarlo. Y le vamos a decir entonces que nos obtenga estos dos resultados. Si existe el resultado de los puntos que el jugador tiene, nos va a restar, ¿sí? Va a guardar el resultado de esa resta, va a modificar la tabla y además va a modificar la base de datos para establecernos los puntos correspondientes que debemos tener, ¿sí? Y acá algo importante que falta. Acá hay que decirle una condición, porque si no le ponemos esta condición, va a actualizar los valores de todos los registros, es decir, de todos los usuarios. Así que es muy importante siempre poner el where, que es la cláusula básicamente para establecer la condición. ¿Y cuál va a ser la condición? Bueno, que account sea igual a el marcador de posición, que básicamente es la cuenta del jugador. Es decir, va a modificarme actualizar estos datos siempre y cuando lo que haya en account sea igual al ID account de la cuenta del jugador, ¿sí? Y acá ya podríamos probar a ver si esto funciona. Bueno, acá ya tenemos todo básicamente abierto. Entonces, en esta tabla, cuando yo compre, me tiene que descontar los puntos de donación nada más. Esto tiene que quedar intacto. Los puntos de donación me los va a tener que descontar. Y acá se va a tener que crear ese nuevo registro, ¿sí? En base a los costos que tenemos acá. Y el tiempo también en base al tiempo que tenemos acá, ¿sí? Incluso el nivel, todo. Si esto da algún error, lo vamos a dejar ya para el próximo video, ¿sí? Esperemos que no, pero bueno, vamos a probar. Yo recién acabo de prender el servidor y no hice reluna ni nada porque lo acabo de prender recién. Si yo quiero comprar el de 10, pues me dice que no tengo los puntos suficientes. Acá vamos de maravilla, ¿no? Si yo me voy entonces a comprar, por ejemplo, este que tiene 4, me dice VIP comprado exitosamente, pero yo quiero ver si esto realmente es así. Voy a darle acá a actualizar y me dice que la cuenta 1 tiene el VIP nivel 1 y tiene 48, porque el que yo compré justamente es el de 2 días, ¿sí?
y 24 por 2, 48. Sale 4, me deberían, en teoría, quedar 6 puntos nada más, perdón, 2 puntos nada más, y fíjense que así en la cuenta mía solamente, pues me lo descuenta y me deja solamente 2 puntos de donación, ¿sí? Pero vamos a ver si esto sigue funcionando todavía, porque en teoría también se descuentan en la tabla que queda en caché. Entonces, si yo quiero comprar, por ejemplo, otra vez este de 4, me debería decir que no se puede, ¿sí? Y me dice que no tengo los puntos suficientes. Y esta es una buena noticia porque quiere decir que estamos eliminando bien la información de las tablas pertinentes. Si yo quisiera, por ejemplo, comprar el nivel 1, bueno, el nivel 1 no, en realidad, el que es de un día, que cuesta 2, yo debería ser capaz de hacerlo. Y me dice bit comprado exitosamente. Bien, acá nos da un error porque estamos duplicando un registro. No podemos insertarlo 2 veces, ¿sí? Y este es el primer error que tenemos, que no se nos actualiza el tiempo, ¿sí? En cuanto a esto, pues va perfecto, funciona muy bien, ¿sí? Yo quiero ir a comprar acá, nivel 1, otra vez este, pues ya no tengo más puntos. Todo funciona bien. Lo que vamos a tener que reparar en el próximo video va a ser que ya existe este registro y entonces va a tener que verificar si existe o no para actualizar el registro existente. Así que si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete y compartilo. Si tenés dudas, en la caja de comentarios o enviarme un mensaje vía Discord. Y les digo lo de siempre, gente, nos vemos en un próximo video. Adiós.